Gracias, Amalia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a darles algunos asuntos parciales, como siempre, del desarrollo de la doceterapia en la Argentina. Y me voy a focalizar más sobre las cosas en las que hemos tenido intervención más directa. Este es el temario. Voy a hablar entonces primero sobre la odonterapia y como ya todos saben, los hadrones, el término genérico designa las partículas que interactúan fuertemente. Si bien la interacción fuerte no es lo esencial cuando uno habla de odonterapia. Y voy a hablar básicamente de dos modalidades, lo que se llama terapia con haces iónicos, la utilización de haces directos de protones y iones livianos más pesados que el protón. Directos significa la utilización de estos haces para irradiar un tumor. Y finalmente, la otra modalidad a la que me voy a referir es la terapia por captura neutrónica en boro, que utiliza neutrones, si bien desencadena, como vamos a ver, la reacción nuclear, donde siempre hay partículas cargadas que son finalmente las que entregan la energía al medio. Y luego, la segunda parte, me voy a concentrar en el desarrollo local de tecnología de aceleradores. Voy a decir muy poco de este SPEC que también estamos tratando de desarrollar y finalmente algunas conclusiones y comentarios. Bueno, antes que nada, algo que también todos sabemos, mejor radioterapia implica una más precisa adaptación de la dosis de radiación al volumen tumoral, o sea, maximizar la dosis al tumor y minimizar la radiación al tejido sano. Esto es, por así decirlo, el desideratum de la radioterapia. Y aquí, como sabemos y como vamos a ver, la radioterapia puede contribuir. Entonces, primero voy a hablar de haces iónicos. Si bien tuvimos una excelente presentación ya ayer por María Galassi y Mariana Casal, voy a enfatizar nuevamente algunos aspectos y ampliar un poco en otros que no fueron quizás tan cubiertos, más en los aspectos de hardware. Entonces, esta utilización directa de haces de partículas cargadas pesadas es una estrategia adecuada para tumores que están geométricamente bien definidos, delimitados y confinados. Y ahí uno puede sacar el máximo provecho del hecho de que estas partículas cargadas pesadas pueden ser enfocadas mediante campos magnéticos, eléctricos, con alta precisión al volumen que uno quiere irradiar. De los protones vamos a hablar de la selectividad física y de los iones de carbono. Vamos a decir algo adicionalmente de la alta transferencia lineal de energía y la alta eficacia biológica relativa asociada. Bueno, esta figura la hemos visto todos muchas veces. Acá lo que se muestra es la dosis relativa que dejan diferentes tipos de radiaciones en función de la profundidad en el tejido. O sea, acá en cero está la superficie del paciente. Y vemos dos comportamientos que son radicalmente distintos. Uno es el asociado con rayos gamma, tanto de baja como de alta energía. Vemos que la intensidad del haz de rayos gamma que penetra en el tejido se atenúa exponencialmente. Eso quiere decir que si tenemos un tumor en esta región, es claro que para un solo haz en toda la región anterior va a haber más dosis depositada que en el tumor, mientras que para las partículas cargadas pesadas, acá esto es un haz de protones de 230 MeV, el comportamiento es completamente opuesto y cuando estas partículas entran al tejido, son veloces, son rápidas, dejan muy poca energía y su energía, la densidad de energía que dejan hacia el final de la trayectoria es muy grande y eso tiene que ver con este fenómeno que se llama pico de Bragg, que ya hemos
discutido. Hay dos hechos fundamentales que hay que recordar cuando uno compara protones y fotones. Bueno, de nuevo acá vemos la distribución de dosis de fotones, en este caso de fotones generados por una máquina de 15 megavoltios. Esta distribución tiene un máximo que está un poco hacia el interior del tejido y estamos hablando de un tumor localizado en esta región. Y esta distribución es la que se obtiene finalmente después de pintar el tumor, o sea, de desparramar el pico de Bragg para cubrir uniformemente la zona del tumor. Entonces, las dos cosas fundamentales que hay que recordar es que los protones se frenan. Es decir, las partículas cargadas pesadas tienen un rango en materia perfectamente bien definido. O sea, a partir de un cierto punto, esencialmente no hay radiación. Y eso es esencial a la hora de irradiar tumores que pueden tener en esta zona distal órganos muy radiosensibles. Y la otra cosa que hay que recordar es que la dosis de los protones es mayor que la dosis en la superficie. Es decir, la dosis acá en el tumor es mayor que la dosis en la superficie. Y por otro lado, la dosis de fotones en el tumor es menor que la dosis en el punto de máxima, donde se maximiza la distribución de los fotones. Aquí hay una comparación haz por haz, es decir, uno incide en una cierta dirección, y acá estamos hablando de intensidad modulada para protones, intensidad modulada para rayos X. Y si uno compara, por ejemplo, lo que es una dirección en particular, en cada una de esas direcciones tenemos esta distribución que vimos, mientras que la distribución de los fotones es esta y tiene desventajas claras. Voy a citar una frase de una experta en estos temas, que según Reuterin, dice: no se puede hacer distribuciones equivalentes de dosis equivalentes a las distribuciones de protones con fotones. Esto es un mito. Bueno, sobre esto se ha debatido mucho, pero creo que hay consenso hoy en día en el sentido de que efectivamente la localización de la dosis con partículas cargadas pesadas es muy superior. Acá, de nuevo, para enfatizar el punto, protones mayor conformalidad, y esto ya se dijo, es esencial, por ejemplo, en el caso de tumores pediátricos, donde uno quiere minimizar la dosis a los tejidos sanos por las consecuencias tardías en el desarrollo que puede tener esta irradiación. Ustedes ven, por ejemplo, acá 4 haces incidiendo desde direcciones perpendiculares, concentrando acá la dosis en la zona del tumor, comparada con 3 haces, y acá no se inyecta de este lado porque acá hay un órgano muy radiosensible, y ustedes ven que la conformalidad es muy superior. Esto ya fue dicho y es solo para enfatizarlo. Hoy en día, una de las técnicas más evolucionadas tiene que ver con lo que se llama spot scanning. Uno inyecta un haz muy delgado sobre un paciente, y ese haz lo puede comandar computadorizadamente, variando la posición y en algunos casos inclusive la energía. No dije que, pero va de suyo, que el rango está correlacionado con la energía. Una partícula de más energía tiene mayor rango, de manera que si uno quiere barrer un volumen tumoral, en algún momento y con algún mecanismo tiene que variar la energía. Bueno, este procedimiento fue desarrollado en el Paul Scherrer Institute en Suiza, y uno de los targets que históricamente ha sido más exitoso para esta modalidad es la irradiación de tumores, digamos, en la membrana que recubre la parte posterior del globo ocular, la coroides y la retina, y en estos casos se logra un control local muy importante, digamos, de casi la totalidad de los casos.
Y en la facilidad Optis que hay de nuevo en el Paul Scherrer, hay más de 6.000 pacientes tratados y la precisión que se logra con esta técnica es de 0,2 milímetros. También esto se hace en el Centro de Protonterapia de Orsay en Francia, junto con otros lugares, y acá ven cómo esto ocurre. Acá por esta tubería viene el haz que sale al exterior, tenemos el paciente fijado en una silla robótica y en una sola irradiación de una muy corta duración de algunos segundos se termina el procedimiento que tiene ese éxito que yo mencioné. Bueno, también esto lo hemos mencionado, pero hice una puesta al día. A mediados de 2013 había un total de 46 centros de oroterapia, Canadá, China, etcétera, y más de 110.000 pacientes tratados. Como ustedes ven, toda esa actividad está concentrada en el hemisferio norte, excepto hay un laboratorio en Sudáfrica que tiene dificultades para operar. Todos sabemos que Sudáfrica tiene problemas. Pero lo importante acá es que América Latina y la Argentina no están en el mapa. O sea, acá no hay nada, absolutamente nada. Y logramos incluir esta temática en el Plan de Desarrollo Estratégico de la CONEA y estamos tratando de impulsar un proyecto en colaboración con el Instituto Rofo para introducir esta modalidad en la Argentina. Esto es solo para darles una idea de cómo en el mundo está creciendo de manera muy acelerada el número de centros de terapia con haces iónicos. Esta es la evolución desde 1950 hasta el 2015, donde habrá operando del orden de 50 centros y la proyección es aún mucho mayor. Acá ven ustedes una de las máquinas más usadas para esta modalidad, es un ciclotrón isócrono que opera a temperatura ambiente, capaz de acelerar protones a 235 MeV, que es la energía necesaria como para alcanzar cualquier localización en profundidad. Ustedes ya vieron que esta máquina es una máquina relativamente pequeña, sin embargo se puede miniaturizar aún más y además se puede eficientizar un ciclotrón desde el punto de vista del consumo energético y los costos operativos, y ahí la idea es utilizar un ciclotrón superconductor, y es fácil ver, acá tienen la expresión relativista del radio de giro, para protones de 250 MeV, con un campo magnético de 5 teslas, que es algo que hoy en día se puede alcanzar perfectamente, con un radio de medio metro podemos mantener estos protones en órbita. Acá ven ustedes un caso concreto, es un ciclotrón superconductor que está operando también en Paul Scherrer para protones de 250 MeV, y ustedes ven acá, esto es esencialmente el ciclotrón, de un tamaño pequeño ya, inclusive menor que el de un ser humano. Bueno, ahora pasemos brevemente al otro ingrediente, ¿no? Hasta ahora hablamos de la localización geométrica, lo que se llama la ventaja balística de los protones. Para iones más pesados se agrega un ingrediente que tiene que ver con lo que se llama la transferencia lineal de energía. Y sabemos que la pérdida de energía por unidad del camino recorrido de una partícula cargada depende del z cuadrado del proyectil, del número atómico del proyectil, y este es el hecho fundamental que va a diferenciar los iones más pesados de los livianos. Por ejemplo, el factor que aparece acá para carbono es un factor de 36. Bueno, acá vemos una imagen de cómo es la traza de un electrón, una partícula liviana que entra dentro de materia. Es una traza completamente errática, no tiene un rango definido. Acá vemos la traza de un protón con una baja densidad de ionización en esta zona y una incrementada densidad de ionización en la zona del pico de Bragg. Y acá vemos un ion de carbono que obviamente en todas las trazas tiene mayor densidad de ionización, pero de nuevo en el pico de Bragg tiene una gran densidad de ionización. Este es el efecto que se va a usar para dañar
básicamente el material genético de las células cancerosas para inactivarlas y impedirle su proliferación, que es eso lo que se busca con esta dronterapia. Entonces acá vemos una caricatura de lo que es una célula con su núcleo y adentro el material genético, y la idea es que las partículas cargadas pesadas de alta densidad de ionización ayuden a destruir o a dañar el ADN y dañarlo de una manera para la cual las células no tienen mecanismos eficientes de reparación. Bueno, acá está una caricatura de lo que sería la molécula de ADN y digamos, la radiación de bajo LED, en particular radiación gamma, también los protones en la zona del plató. El daño que producen fundamentalmente es la rotura de una simple cadena del ADN, y este tipo de daño se puede reparar porque está la otra cadena y entonces la célula puede copiar la información. Mientras que para partículas de mayor LED, y por ende de mayor eficacia biológica relativa, se produce un daño, por ejemplo, que se llama el daño de doble cadena, double strand break, o un daño aún más masivo. Y para esto, este tipo de daño no hay mecanismos muy eficientes de reparación. Bueno, aquí lo que vemos son, brevemente, para definir ese coeficiente que es la eficacia biológica relativa, vemos la fracción de sobrevida de cultivos celulares en función de la dosis, y vemos una cierta cantidad de curvas. Estas curvas corresponden a radiación gamma, por ejemplo, el cesio-137, mientras que estas curvas, que son rectas en un diagrama semilogarítmico como este, corresponden a iones más pesados, en particular litio 7, como vamos a ver. Estas son mediciones que hicimos por el acelerador Tandar. Y la eficacia biológica relativa se define si uno, por ejemplo, apunta a un 10% de sobrevida de la célula, o sea, un mismo efecto radiobiológico. Ustedes ven que para lograr el mismo efecto con radiación gamma necesito mucha más dosis física con radiación gamma que la que necesito con iones pesados. Y este cociente, esas dos dosis físicas, es lo que se define como eficacia biológica relativa. Bueno, acá se ve la curva de eficacia biológica relativa en función del LED. Esta es la zona de los fotones y de los protones en el plató, mientras que a medida que aumenta el LED y llega a valores comparables a 10 kef por micrón, el RBE alcanza valores de entre 4 y 5. Y esto es lo que queremos explotar. Acá esto se vuelve a enfatizar comparando fotones normalizados a igual dosis en la zona del tumor con carbono, y acá está la distribución de protones, y ustedes ven que la diferencia entre protones y carbono se debe exactamente a eso que mencioné, a la eficacia biológica relativa incrementada. Por otro lado, ya vimos que la hadronterapia con carbono 12 hoy en día se practica en algunos centros en el mundo. Uno de ellos es el centro que hay en Heidelberg, basado en un sincrotrón, una máquina muy grande, muy compleja y muy cara. Lo mismo pasa en el CNAO, en el Centro Nacional de Hadronterapia Oncológica en Italia. Y de nuevo, aquí, si uno hace los numeritos con ciclotrones superconductores, es posible ver que, por ejemplo, un ion de carbono 12 de 4 gigaelectronvolt, que es más o menos lo que uno necesita para el tratamiento, y nuevamente con 5 Tesla, con un radio de 1,14 metros, puede sostener estas partículas. Brevemente les voy a mostrar entonces algunas de las cosas que nosotros hicimos en los últimos años con el acelerador Tandar. Esto es el acelerador más grande que hay en la República Argentina. Es una máquina electrostática, no es una máquina preparada para hadronterapia, ni mucho menos, pero sí nos ha permitido hacer algunas cosas. Muy brevemente, esto es un tándem, se inyectan iones negativos, acá hay un stripper, un despojador de cargas,
la partícula negativa emerge como un ion cargado múltiplemente positivo, luego se canaliza hacia las áreas experimentales y nosotros montamos en una de esas áreas una facilidad de radiación externa. Esta es la tubería por la que viene el haz. Acá hay una ventana de un material radioresistente, una cámara de ionización de transmisión que permite monitorear y medir la dosis online a medida que estamos irradiando, y luego acá con un posicionador XY ponemos las muestras que queremos irradiar, y básicamente lo que hemos hecho es irradiar cultivos celulares de células cancerígenas y células normales para medir ese parámetro que es la eficacia biológica relativa. Y también hemos hecho estudios de daño ADN en los últimos años. Acá están algunas de las publicaciones. Les muestro como ejemplo el pico de Bragg medido en este dispositivo, y lo ven acá ustedes. Esta es una escala en milímetros y la menor división son décimas de milímetro, de manera que este pico es un pico bien estrecho. Y si uno quiere barrer un volumen tumoral, lo que va a tener que hacer es modificar la energía y barrer con este pico la zona del tumor. Esto es lo primero que hay que hacer para caracterizar un haz y para utilizarlo para este tipo de trabajo. Entonces, normalmente hemos medido eficacia biológica relativa para protones en esta zona del plató, para protones en el pico de Bragg y para protones en la caída distal. Acá en esta zona la eficacia biológica relativa está aumentada mucho para protones, pero eso se diluye al barrer luego el tumor. De nuevo acá están las curvas de sobrevida, y déjenme resumir entonces algunos puntos de lo que es la iniciativa para la introducción de la protonterapia en nuestro país. Por un lado, la inclusión de la temática en el plan estratégico de CONEA, el desarrollo de una cooperación entre varias instituciones, CONEA, ROFU, UNSAM, Universidad Nacional de Rosario, un programa de formación de recursos humanos que está en curso, apoyado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y una propuesta de la que voy a hablar al final un poco más, de la creación de un centro de radioterapias avanzadas. Bueno, déjenme que vaya ahora a la segunda parte de mi charla, que versa sobre la terapia por captura neuronal en boro. Y esta es una modalidad mucho más compleja que la anterior, pero que es útil cuando la otra estrategia falla. Y esto ocurre cuando el tumor no está espacialmente bien definido, es decir, tiene límites difusos y regiones con infiltración parcial. En estos casos se requiere una estrategia más sofisticada y por ende mucho más compleja. Y para esto se ha pensado en lo que se llama una modalidad binaria, que primero consiste en cargar selectivamente un tumor con un capturador neutrónico, que en este caso es el boro 10, y luego irradiar con neutrones que interactúan únicamente donde está el boro. Los neutrones se capturan y se liberan dos partículas de alto LED. Esto lo vamos a ver en la próxima transparencia, como para esto seguramente todos lo conocen, pero lo voy a volver, sin embargo, para beneficio de aquellos que no. Si la primera parte es esta, la concentración selectiva de boro 10 en el tumor versus la minimización de boro 10 en el tejido sano, y luego la irradiación con neutrones. Acá ven los neutrones, el tumor profundo. Para esto hacen falta neutrones epitérmicos, que son neutrones que están entre medio electronvolt y 10 kiloelectronvolt, para que no dejen mucha dosis acá, sino que se termalicen y lleguen térmicos a donde está el tumor. Y entonces, cuando llegan al tumor, el neutrón es capturado por el boro 10, se produce una reacción nuclear que libera estos dos fragmentos que tienen energía del orden de un MEF, con lo cual tienen un rango del orden del tamaño de la célula. Quiere decir que idealmente esta modalidad confina el daño a las células tumorales, provisto que uno puede tener una droga suficientemente selectiva. Hoy hay
una droga bastante buena, aunque se está trabajando en el mundo de drogas mejores. Acá hay que mencionar un punto importante, y es que casi siempre el fragmento de litio 7 que sale en un estado excitado y decae emitiendo un rayo gamma de 478 Hz que escapa de la zona irradiada y escapa del paciente, y uno puede usar este rayo gamma para monitorear online el desarrollo de la irradiación del tratamiento. Esto es un punto sumamente importante, porque hoy en día la manera de determinar la dosis que uno le tiene que dar al paciente es muy indirecta, con un error muy grande. Entonces estamos acá intentando desarrollar localmente un SPECT que trabaje específicamente con este rayo gamma. Bueno, de nuevo aquí, para situarlos, los fragmentos de litio 7 y la partícula alfa están en la zona de alta eficacia biológica relativa, y por eso es que en particular medimos para litio y también para alfa estos parámetros para células de líneas tumorales. Entonces, acá ven ustedes cómo confluyen estas dos modalidades. También en el BNCT uno va a explotar el alto LED, la alta eficacia biológica relativa de los fragmentos de la reacción. Bueno, hace ya unos cuantos años hay un programa muy abarcativo, muy ambicioso en Conea sobre el desarrollo de esta terapia de captura neutrónica en boro. Por supuesto no puedo hacer honor a todas las contribuciones muy importantes que se han hecho en estos años, pero déjenme mencionar que ha habido trabajos, y sigue habiéndolos, en radiobiología vinculados a esta terapia, que son muy significativos. También hay un programa de investigación clínica que se desarrolla en reactores existentes, más que nada en el RA6 del Centro Químico de Bariloche. Y ahí también esto es una colaboración entre médicos del ROFO y físicos, radiobiólogos, etcétera, de la CONEA. Y acá hay una referencia donde se explicita algunos resultados que tienen que ver con la irradiación de melanomas en extremidades. Y finalmente un programa de desarrollo de tecnología de aceleradores. Los que quieren pueden ver un póster sobre este proyecto en el primer piso. Ahora, ¿por qué BNCT basado en aceleradores? Hasta ahora todo lo que se ha hecho en BNCT en el mundo se ha hecho con reactores. Ahora, los reactores son aparatos muy caros, muy complejos, con un inventario de radioactividad importante, y no son apropiados para instalar en hospitales. Entonces, la alternativa es usar aceleradores a través de reacciones nucleares productoras de neutrones, y los aceleradores, como todos sabemos, sí son instalables en hospitales. Cuando uno desconecta o desenchufa el acelerador, esencialmente no hay radioactividad residual, y es una máquina comparable al resto de las máquinas que están instaladas en los departamentos de radioterapia en todo el mundo. También hay en algunos casos los aceleradores ofrecen ventajas que tienen que ver con el espectro neutrónico producido, y se pueden lograr en algunos casos haces de mejor calidad que los que se obtienen con reactores. Bueno, acá un pantallazo de las reacciones que producen neutrones. Acá está el rendimiento de esas reacciones en función de la energía de protones y deuterones. Y acá voy a mencionar básicamente dos opciones. Esta opción que hemos estudiado bastante intensamente en los últimos años, de la que voy a mencionar algo más, es la reacción de deuterones sobre berilio, y la tradicional, que es protones sobre litio, que se ve acá. Como ustedes ven, esta reacción empieza a ocurrir mucho antes en energía, de hecho no tiene umbral. Esta reacción tiene un umbral porque es una reacción endotérmica. Acá voy a mencionar muy brevemente, entonces, como dije, la reacción protones sobre litio 7 es posiblemente la mejor reacción desde el punto de vista neutrónico, porque los neutrones que producen son neutrones de baja energía, con lo cual epitermalizarlos es mucho más fácil. Pero bueno, su umbral es de 1,88, normalmente uno va a trabajar alrededor de 2 MeV,
Y por otro lado, esta reacción, que es la que mencionaba antes, de enterones sobre berilio, tiene, en el caso que nos interesa, un umbral efectivo en un MEF, y ese umbral efectivo tiene que ver con la población de estados altamente excitados en el núcleo residual Boro 10, que cuando se pueblan, los neutrones que se emiten son neutrones de baja energía. Este caso fue estudiado con bastante profundidad en los últimos años por nuestro grupo. La clave acá son blancos delgados, no puedo entrar en todos los detalles, acá tienen ustedes la referencia más reciente, y este trabajo forma parte de la tesis doctoral de María Eugenia Capulat, que se defendió hace pocos días en el Centro de Cambio de Constituyentes. Acá, para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona esto, acá está la tubería de alto vacío que viene del acelerador, acá hay un blanco, acá hay un dispositivo con materiales apropiados para epitermalizar el haz, y acá está el puerto, y acá está el paciente, que recibirá los neutrones epitérmicos lo más puros posibles saliendo de este dispositivo. Bueno, acá ya entro un poco en detalle en el proyecto que tenemos en CONEA, el proyecto de desarrollo integral de una facilidad de BNCT basada en aceleradores. No voy a entrar en todos los detalles, ustedes pueden ver acá un acelerador que pensamos operando en aire por razones de costo y por razones de simplicidad de mantenimiento, y esta facilidad debería instalarse idealmente cerca de un centro especializado en cáncer, y las áreas de trabajo son múltiples y van desde la fuente de iones hasta la sala de irradiación de los pacientes, la planificación, etcétera, etcétera. Las áreas de trabajo las menciono muy brevemente: diseño mecánico y construcción, diseño electrónico y electromecánico, o sea, diseño, construcción y desarrollo, toda la parte de electrostática, columnas, tubos, óptica iónica, transporte de haces de alta intensidad, sistema de refrigeración, sistema de vacío stripper, fuentes de iones, blancos de producción de neutrones, la parte neutrónica. Acá tenemos algunos pósters, también la sala de irradiación de pacientes. Los blancos de producción de neutrones desde el punto de vista termomecánico y de ciencia y tecnología de materiales, porque estos blancos tienen que soportar una solicitación termomecánica muy importante. Los haces estos son haces muy intensos que depositan muchos kilovatios, entonces hay que garantizar la integridad física del blanco. Sistemas de control, temas de licenciamiento, planificación de tratamiento y el desarrollo de un SPEC en el que también estamos empeñados. Bueno, acá ven ustedes los diferentes tipos de aceleradores que tenemos en desarrollo. Tenemos un pequeño prototipo de 200 kilovoltios que ya está esencialmente listo, como ustedes van a ver. Un tándem de 700 kilovoltios en el terminal que serviría para implementar la reacción de enterones sobre berilio. Y esta sería la máquina final, que es modular. Ustedes ven que acá se agregan esencialmente etapas para llegar a 1,4 megavoltios en el terminal. Y ahora les voy a hacer una rápida guía sobre algunas fotos para que se hagan una idea del estado del desarrollo y básicamente sobre el prototipo de 200 kilovoltios, que es la máquina donde estamos testeando todos los componentes. Ustedes ven acá los tubos de aceleración siendo montados, los tubos instalados y testeados, el acelerador con todos los sistemas refrigeración, vacío, control. Acá ven el vacío en el tubo, el blanco de producción en la parte superior, sistema de control del acelerador, monitoreo y control a través de, obviamente, pantallas de computadoras. Les voy a mostrar algunas cosas de los tubos. Los tubos, por acá adentro circula el haz de alta intensidad. Son unidades muy delicadas, de mucha precisión. Acá adentro hay alto vacío, afuera hay presión atmosférica. Estos tubos soportan 100 kilovoltios cada uno. Acá probando los de vacío. Dentro de estos tubos van cuadruporos. Estos no son tubos convencionales de tándem, sino tubos muy especiales, porque este haz intenso hay que mantenerlo bien
confinado y guiado a lo largo del eje óptico de la máquina, porque como les dije es un haz muy energético, no puede tocar nada porque lo que toca lo destruye. Entonces acá ven los cuadrupolos, o sea, los dispositivos que van dentro son cuadrupolos que generan campos transversos fuertes que permiten justamente mantener el haz bien confinado. Acá ven los cuadrupolos armados, los cuadrupolos instalados dentro del tubo, centrando los cuadrupolos con la fresa de control numérico que tenemos en el laboratorio. O sea, este operativo tiene que ser hecho con mucha precisión, porque los haces que circulan entonces por acá adentro tienen que ver campos cuadrupolares muy puros. Todo esto tiene que estar muy centrado, tiene que ser de muy buena precisión, si no el haz se puede disparar. Acá armando la cadena de cuadrupolos, el tubo con la cadena de cuadrupolos, mirando, esta es una foto muy bonita, mirando el tubo de aceleración con los cuadrupolos, mirando a lo largo del eje del tubo, subiendo los tubos en la columna de aceleración, la óptica iónica. Hay que simular el transporte de estos protones, hay que simularlo de manera autoconsistente, tomando en cuenta la carga espacial, porque estos haces son haces de partículas cargadas del mismo signo, son haces que se tienden a inflar. Entonces hay que tomar en cuenta no solo los campos externos producidos por los cuadrupolos, sino los campos propios del haz sobre sí mismo. Bien, entonces ahora algo de fuente de iones, simulaciones, el último diseño, la nueva fuente de iones en construcción, la nueva fuente lista, armada en un banco de pruebas de 40 kilovoltios, con un cuadrupolo para guiar el haz a la copa de Faraday. Acá ven el banco de pruebas armado, y acá ven el primer haz saliendo de la fuente de iones, y esto es la fluorescencia inducida por el haz intenso en el gas residual del tubo y visto a través de una ventana, obviamente transparente, y este es el método de diagnóstico no invasivo que estamos utilizando, es decir, mirar el haz a través de la fluorescencia inducida en el gas residual. De esta manera podemos caracterizar, medir el haz, medir su perfil, medir su intensidad, medir su evitancia, que es una de las características que necesitamos. Acá vemos el haz siendo transportado a través de la columna, y esto es el primer haz ahora propagándose a través de toda la estructura del acelerador que ustedes vieron, y también visto a través de una ventana que permite ver la fluorescencia en el gas residual inducida. Acá vemos imágenes del haz en diferentes zonas de la columna de aceleración, y podemos ver cómo se propaga, y si se propaga bien, y si no choca, y si no produce daño. Finalmente, una palabra sobre el blanco de producción. También hay un póster arriba. Estamos visualizando un blanco relativamente complejo, una capa delgada de berilio depositada sobre un material muy radioresistente y de muy alta temperatura, de fusión, resistente a daño por radiación y a daño por hidrógeno. El haz pierde un poco de energía acá y se frena en este medio, y este es el backing de cobre donde circula el refrigerante que se va a llevar la potencia. Bueno, finalmente, conclusiones y comentarios para esta parte. La era de las fuentes de neutrones basadas en aceleradores para beneficiar hospitales está comenzando, es una importante actividad internacional de la cual nosotros estamos participando, compitiendo fuertemente. Hemos demostrado recientemente la viabilidad de esta reacción, que ocurre a energías significativamente más bajas que la reacción tradicional de litio, y por ende tiene una ventaja muy importante desde el punto de vista del acelerador. Nos permite tener un acelerador de menos energía, y eso es algo sumamente importante. Luego les mostré los avances de los diferentes aceleradores que tenemos en construcción, en desarrollo. Y finalmente déjenme concluir con algunas palabras sobre la propuesta que estamos ya hace un tiempo haciendo, la propuesta de creación de un centro de radioterapias avanzadas. ¿Qué tendría? Terapia por captura neutrónica basada en aceleradores, con el acelerador que estamos desarrollando, y un SPECT específico para el BNCT asociado con el acelerador.
prototerapia con un ciclotrón superconductor, un centro asociado de imágenes que tenga las modalidades de imágenes necesarias en el mismo lugar para poder llevar adelante la terapia con todos los medios necesarios. Y lo que quiero enfatizar acá es que todo esto lo estamos tratando de hacer maximizando la participación local, la participación nacional, o sea, la participación tanto de las instituciones como de empresas para desarrollar la mayor cantidad de hardware y software también posible en nuestro país, y con esto lograr por lo menos parcialmente una cierta independencia y un ahorro de divisas que todos sabemos que son sumamente necesarias para nuestro país. Bueno, con esto cierro y agradezco.